¿Perdió el control Can Yaman en el set? La pregunta que corrió como fuego por todas las redes estalló justo cuando nadie lo esperaba. ¿Fue un impulso, un desborde o simplemente la escena más cruda del proyecto que más lo está retando? Bienvenidos a Chismes de Turquía. Antes de sumergirnos en esta historia que ya es leyenda en los pasillos de los estudios, suscríbete y acompáñanos, porque lo de hoy no es una noticia cualquiera. Es la entrada a un laberinto de mariposas, de sangre seca y mirada fija, de acción despiadada, traiciones calculadas y un amor tan peligroso que corta el aliento. Y sí, entre sombras y cámaras, un nombre vuelve a cruzarse con el de él como un latido que no se apaga, Demet Özdemir. Todos miran a Can Yaman y repiten la misma duda, ¿qué busca ahora? ¿Un papel que rompa su molde? ¿Una prueba de fuego? ¿O una puerta que no podrá cerrarse nunca más en su carrera? La chispa estalló con una sola fotografía desde el set de Butterfly Labyrinth, su rostro manchado, un hilo de sangre en la ceja, arañazos que no perdonan, el gesto cansado del que no se rinde y la determinación de quien decide ir hasta el final. ¿Era solo una escena más o una declaración de principios? El post llegó cuando el proyecto entra en su tramo decisivo y, con él, las preguntas se multiplicaron. ¿Por qué no usa doble de riesgo? ¿Por qué Kaplan es tan oscuro? ¿Por qué la acción subió como un huracán? ¿Está esta serie empujándolo a otra liga? Entre tanto rumor, un detalle fue dinamita. Dicen que Demet Özdemir vio esa imagen y la guardó en silencio, y que ese silencio encendió el eco de su historia conjunta entre fans que nunca dejaron de preguntarse si lo suyo era un capítulo cerrado o un hilo que no se corta. Lo cierto es que desde España e Italia hasta los Estados Unidos, Can Yaman ya no es solo el actor turco que enamoró con una comedia romántica inolvidable. Es el nombre que nadie deja de pronunciar en las pantallas de Europa. Sandokan de Turk, y ahora Butterfly Labyrinth. 3 apuestas, 3 caras opuestas, un mismo enigma. ¿Esta velocidad es ascenso o es una prueba que puede quebrar a cualquiera? Quédate hasta el final, porque aquí vamos a abrir lo que no se ve en las entrevistas pulidas. Detalles filtrados, suspiros de pasillo, pequeñas broncas, escenas detrás de cámaras con sudor real, y la razón por la que Can está sumergido hasta el cuello en Kaplan. Si estás listo, sujetemos la respiración. Entramos al laberinto. Can Yaman volvió al set, y no volvió liviano. Regresó con la piel marcada, la adrenalina a flor de piel y una obsesión que asusta. Para él, los regresos importan, pero este tiene un color diferente. No es únicamente volver a un proyecto, es recuperar una identidad, un territorio donde todo se decide en segundos, y tal vez es la puerta más oscura que ha abierto en su carrera. Las últimas imágenes que compartió desde Butterfly Labyrinth sacudieron a los suyos y pusieron a hervir a las columnas de chismes. ¿Hasta dónde va a exigirse con este personaje? Sus historias en Instagram no parecen el álbum de rodaje de un actor, parecen pruebas de una carrera contra sí mismo. La sangre en la mejilla, los arañazos que arden, el cansancio clavado en la mirada, la furia mansa de quien no se deja doblar. Y al fondo un murmullo, que Demet Özdemir habría enviado un mensaje breve, algo así como cuídate, que jamás se publicó, pero que algunos juran que existió en la frontera de lo privado y lo inevitable. Las primeras señales desde el set lo gritan, este proyecto no se toma a la ligera. Can vuelve como Kaplan, ex agente secreto con cuentas pendientes que no prescriben. Y lo que viene no es fácil ni para el cuerpo ni para la cabeza. Secuencias de acción trabajadas como relojería, coreografías de pelea a ras de suelo, persecuciones que no dan respiro y un suspenso psicológico que aprieta. Can no quiere dobles. Lo ha dicho y lo confirma con el cuerpo, necesita sentir el dolor para dosificarlo en la mirada. Eso significa que cada gota de sudor que veas, cada golpe, cada herida, tiene detrás una noche sin dormir. Algunos aplauden esa entrega como la marca del verdadero líder de pantalla. Otros, en voz baja, preguntan si no es demasiado alto el precio. Y entre esos susurros otro dato se filtra, que Demet, desde su círculo, habría pedido que no arriesgue de más, que la frontera entre la ficción y la piel es traicionera, que hay cosas que no se recuperan. Nadie lo confirma, nadie lo niega. Esa es la clase de sombra que alimenta mitos. ¿Quién es Kaplan? No es el héroe amable ni el chico perfecto. Es un exagente con pasado de archivos cerrados, traicionado, usado por el sistema y luego tirado a la cuneta. Alguien sin rostro le derrumba la vida, le roba el nombre y la voz.
La serie no promete solo explosiones. Promete una grieta en la mente, un ajuste de cuentas con el ayer, y un amor que puede rescatar o hundir hasta el fondo. El motor de Kaplan es el amor, sí, pero no el que brilla sin costo. ¿Inocente o peligroso? Ahí nace el verdadero misterio. Y es imposible no escuchar a la audiencia compararlo con la historia que unió a Can Yaman y Demet Özdemir cuando la química era electricidad pura. Hay quien dice que cada vez que Kaplan mira con rabia y ternura a la vez, hay un reflejo, un recuerdo, un latido con nombre y apellido que atraviesa la pantalla. Romance y suspense, la fórmula Can Yaman. En sus proyectos el romanticismo siempre fue munición, pero Butterfly Labyrinth impone otra regla. Aquí amar significa correr sin aire, pelear herido, apostar todo por esa persona incluso cuando el mundo gruñe en contra. Según lo que se susurra entre luces y grips, las escenas románticas vienen cargadas de intensidad, oscuridad y una emoción que duele. Se habla de besos que empiezan con furia, de miradas que tiemblan, de promesas rotas que se recomponen a mordiscos. Es la clase de material que puede abrir una ventana nueva en su carrera, un borde que no había mostrado así. Y claro, al primer rumor sobre la química con su compañera de reparto, las miradas se fueron a Demet Özdemir. Su respuesta fue el arte del silencio elegante, nada dicho, nada negado, y una sola imagen suya en un set distinto donde muchos leyeron una clave oculta, aunque tal vez solo fuese una luz bien puesta. Transformación física, de Sandokan a Kaplan sin perder el aliento. Si lo de Sandokan fue impresionante, ahora lo perfeccionó para el vértigo de Kaplan. La estructura muscular, la agilidad, los reflejos, todo calibrado para la velocidad y la resistencia. Quienes trabajan codo a codo con él comentan que pasa horas encadenando tomas de riesgo, y que en los descansos no abandona del todo el personaje. Para algunos, es sacrificio al límite. Para otros, disciplina de estrella. En este punto vuelve a entrar Demet. Dicen que cuando compartieron escena hace años, ella aprendió a detectar ese filón de obsesión creativa que en Can se vuelve rutina. Que ahora a distancia lo ve vivir en ese modo y aunque aplaude su ambición, preferiría que respirara un segundo más. Nadie lo afirma en cámara. Todo viaja en el lenguaje no dicho de quienes se conocen con solo una mirada. El examen del español también pesó. Butterfly Labyrinth es su primera experiencia larga con un guión en castellano. En entrevistas desde Madrid contó que al principio costó, que el idioma era una coreografía nueva, pero que con el personaje lo fue domando. Hay escenas que salen en una toma, y otras que repite hasta que la música de las palabras coincide con el golpe y con la respiración. De ahí nace el rumor del que todos hablan. Can Yaman no solo se prepara para ser un nombre internacional, sino para dominar varios idiomas en pantalla. Y claro, a la vuelta aparece Demet. Seguidores detectaron que a la misma hora en la que él subía una línea perfectamente pronunciada, ella compartía una canción en español. Pistas, casualidad o el juego infinito de las conexiones que la audiencia no se cansa de trazar. La apuesta de Mediaset terminó de confirmar que esto no se quedará en España. Butterfly Labyrinth cruzará a Italia y podría empujar otra vez la popularidad de Can a su punto máximo en Europa. La prensa italiana ya tiene el foco puesto, y cada foto de set se llena de comentarios y compartidos en segundos. Los fans coinciden en algo. Kaplan no es un papel más, es el tipo de personaje que separa épocas en una carrera. Se escucha una consigna nueva, casi un grito de guerra. Este es el personaje más exigente que ha enfrentado. Y en paralelo, la pregunta inevitable, ¿qué lugar ocupa Demet Özdemir en este mapa? Es el recuerdo luminoso que lo empuja cuando tiembla el pulso o la evidencia de que el corazón, cuando arde, puede distraer hasta al más entrenado. Las imágenes ensangrentadas que Can subió a sus historias encendieron una dinámica salvaje en redes. Hubo quienes las vieron demasiado reales, como si la ficción se hubiese tragado la frontera. Otros aplaudieron la piel en juego, el compromiso, el detalle que no miente. La discusión se convirtió en marea y Butterfly Labyrinth se volvió tendencia mucho antes del estreno. Y en el centro una jugada mínima hizo ruido. Un like que aparece y desaparece, un gesto que la gente atribuye a Demet, un vaivén que quizá no existió o quizá duró segundos, suficiente para que todo el mundo lo narrara a su manera. The Turk, Sandokan y la triple presión. Mientras filma escenas que le dejan marcas, Can viaja para promocionar The Turk en España.
atiende entrevistas mientras Sandokan desembarca en Netflix en Estados Unidos, y vuelve al rodaje de Butterfly Labyrinth con la cabeza partida en 3 frentes. Para muchos sería un caos, para él parece combustible. Cada proyecto lo muestra con una postura distinta, una cadencia corporal nueva, una emoción que no repite. Y entre esa agenda feroz, la vida sentimental se cuela por rendijas. El nombre de Demet Özdemir regresa a titulares, a comentarios, a playlists compartidas, a teorías que se escriben solas. No hay confirmaciones ni desmentidas. Hay una atmósfera. Y a veces la atmósfera pesa más que cualquier comunicado. ¿Qué esperar de Kaplan? Acción sin tregua. Peleas que suenan a verdad. Un laberinto psicológico donde cada sombra tiene nombre. Un amor arriesgado que late como una herida que no cierra. Traición, revancha, cuentas que se pagan con intereses. Y sobre todo una interpretación de Can Yaman que estira su límite como si el límite fuese de otro. No es solo una serie, dicen los que la vieron desde el combo. Es una puerta de hierro. Y Kaplan es la llave oxidada que chirría cuando abre, que cortará a cualquiera que no sepa agarrarla. ¿Hay salida de este laberinto? A medida que el rodaje encara su tramo final, cada foto y cada rumor suben la apuesta. Can parece decidido a no perderse, sino a aprovechar cada giro como si fuera el último. Esta vez no solo actúa, pelea contra la inercia, contra el cansancio, contra la tentación de aflojar. Cuando estrene, el público no verá únicamente una historia, verá un viaje tejido con sangre, sudor, amor y venganza. En el corazón del viaje Can Yaman de vuelta como Kaplan, y una certeza que lo acompaña desde otro corazón, el de Demet Özdemir, presente de 1000 maneras aunque ninguno lo diga en voz alta. Hemos radiografiado Butterfly Labyrinth. Miramos de frente esas escenas manchadas. Desgranamos por qué Kaplan no es un papel común. Y sin embargo quedan preguntas abiertas. ¿Está Can interpretando a un hombre en guerra o está entrando él también a la batalla? ¿Un rol tan físico, áspero y oscuro lo hará más fuerte o lo llevará al borde de algo que no se nombra? ¿Y qué lugar ocupa Demet en esa frontera? ¿Es el puente, es el espejo, es la prueba de que a veces amar significa empujar al otro a cuidarse? Lo único seguro es que cuando llegue el estreno, no veremos un producto más. Seremos testigos de un actor que arriesga el cuerpo, la carrera, la reputación. De un profesional que eligió el camino difícil porque en lo fácil ya no hay verdad. Y recuerda, Can no está solo. Delante tiene a un enemigo que quiere atraparlo. Detrás, la presión de millones que esperan no solo un golpe bien dado, sino una mirada que los atraviese. A su lado, aunque a kilómetros, el nombre de Demet Özdemir aparece como una brisa que trae recuerdos y decisiones. Dime tú, ¿es Kaplan la obra mayor de Can Yaman? ¿Lo empujará este sendero tenso hacia un pico nuevo, o el precio será una factura que tarde o temprano habrá que pagar? ¿La salida del laberinto será tan simple como algunos creen, o es solo la puerta de otro pasillo más oscuro? Déjame tu opinión, que aquí leemos todo. No te vayas sin dar like, suscribirte y activar la campana. Porque en Chismes de Turquía no repetimos lo que todos ven, contamos eso que casi nadie se atreve a decir. Nos vemos en el próximo vídeo con un nuevo caso de Can Yaman en el que la tensión tras bambalinas sube, los rumores se encienden y el corazón late más fuerte. Hasta la próxima, nos encontramos a la salida del laberinto.